Si Dios demanda de ti, lo poco que tienes se lo das, porque va a bendecir a muchos. Si viene de ti que eres lleno del Espíritu, si viene de ti que eres instrumento de Dios, si eso viene de un corazón dadivoso, de un corazón que está dispuesto a servir a Dios, tiene la garantía de que va a bendecir a muchos otros. Para que entremos en contexto, había un hombre que tenía un viaje por realizar en un barco y resulta que realiza su viaje y se hunde el bendito barco. Este era Pedro Remalas, siempre le iba mal. Y se hundió el barco y naufragó, logró nadar con los fragmentos o los trozos del barco que quedaron a una isla de esas islas salvavidas pero desérticas, y en las que uno cree que nunca va a salir. Era un hombre devoto y creyente que oraba persistentemente para que alguien pudiera venir a rescatarlo, pero estaba muy en alta mar, muy perdida. Esa isla era una isla que había en medio de la nada, y oraba y oraba y oraba, y resulta de que no había ninguna respuesta. Entonces fue práctico, este hombre fue práctico, se dedicó a hacer su casa, se demoró un tiempo bastante largo construyendo una casa, un refugio para almacenar lo que iba recogiendo, cocos, madera, lo que podía encontrar alrededor de la isla. Levanta esa casa y resulta que se va a dar una vuelta a la isla porque ya los recursos se estaban agotando, pero ocurre algo, y es que deja encendida la fogata dentro de la casa, porque obviamente ya en las noches hace mucho frío. Se va a dar la vuelta y cuando vuelve, uno de los escoldos, una de las chispas, le ha prendido candela a la casa que con tanto esfuerzo construyó. Este hombre comienza a decir: Señor bendito, ¿por qué no me llevas de una vez? ¿Por qué no me matas? ¿Por qué no me arrastras, Señor? Que me trague el mar, que me coma un tiburón, pero ya no quiero estar aquí. Comenzó a discutir con Dios, y esa casa ardía, pero como si le hubieran echado gasolina. Y resulta que en medio de su tragedia se pone a llorar, cae de rodillas, ora y se queda dormido. Y horas después lo despierta un estruendo de una bocina, un barco con su bocina todo, y se arriman unas canoas y le dicen: levántate. Y él dice: wow, ¿qué pasó? ¿Cómo esto sucedió? Y no, venimos a rescatarte. Pues que vimos la candela tan grande que hiciste. Hiciste una llamarada que se veía a kilómetros, se veía el humo salir. Dijimos: alguien debe haber allá. ¿Qué había quedado del hombre y de sus sueños? Cenizas. Y Dios utiliza lo que se está quemando, lo que se está extinguiendo, lo que se está consumiendo, para salvarnos, para rescatarnos y para hacer algo notable en nuestras vidas. Cada situación difícil es una oportunidad, es algo que Dios va a convertir en algo glorioso. Las manos de Dios procesan lo que se está quemando, lo que se está destruyendo y lo que se está muriendo, para convertirlo en materia prima espiritual que produce efectos gloriosos en el mundo natural. Habla el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hay tantas cosas que vamos a perder. Vamos también al libro de Mateo capítulo 11 verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto
con vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El Señor hace una analogía de Juan el Bautista basado en la mentalidad y en los conceptos de los fariseos, porque los fariseos estaban comparando a Juan con una de las cañas que crecían al lado del río Jordán, que denotaban debilidad, que denotaban vergüenza, cierta falta de carácter, que era una persona que simplemente había salido a dar un espectáculo allá en el Jordán. Para los fariseos era un show, porque el concepto de los fariseos, que los fariseos tenían de Juan, era que tenía demonios y que estaba montando ya un show para apartar a la gente del judaísmo. Nótese, miren ustedes el tono despectivo con el cual el Señor menciona a Juan, entendiendo cuál era el boca a boca que había en esa época. Mire, amados hermanos, existen personas que están inclinadas siempre a mirar con menosprecio lo que Dios está haciendo en nosotros. Siempre los hijos de Dios vamos a sufrir eso. ¿Y qué nos va a quedar a nosotros? Una mala fama en la familia. ¿Te volviste loco? Mamá, ¿usted por qué es tan fanática? ¿Usted es una caña en el desierto? ¿Usted por qué está yendo a esa iglesia a perder el tiempo? Menosprecio, despectivismo, frases que quieren ofendernos y herirnos, y puede que en algún momento causen un efecto negativo en nosotros. Amén. Puede que pase eso. Pero lo que realmente el Señor sabía es de que Juan no era ninguna caña. No era un hombre tímido, vacilante, un hombre que estaba siendo arrastrado por el viento. No. Por el contrario, Juan era un hombre valeroso, al cual le habían destruido su dignidad y su honra. Pero lo que la gente no veía era que era un hombre valeroso, que tenía la capacidad de denunciar el pecado de la época, la inmoralidad, de allanar el camino para que las gentes vinieran al Señor, para que despertaran de su letargo religioso. Y era el instrumento que Dios había determinado en la época para que aún en la casa del rey él tuviera entrada, y aún el rey, conociendo sus pecados, lo escuchara. Porque Herodes, a pesar de todo, fue un hombre que sí escuchaba a Juan y que sí sentía en su corazón que debía arrepentirse, pero pudo más la lujuria que tenía por Herodías, la mujer de su hermano, hasta que lo mandó a decapitar. Sin embargo, hasta el último momento, Juan el Bautista protestó por las malas acciones de los hombres, y esto fue un camino y fue una vía para que muchos pudieran llegar a Cristo. Así que, hermanos y hermanas, si te dicen que eres una caña, que eres un fanático, que estás perdiendo tu tiempo, no te preocupes, porque el Dios que te escogió te va a sacar adelante para que tú seas el testimonio y el instrumento para que muchos lleguen a Él. ¿Te sientes poquito por las palabras que te dicen? Dios te va a exaltar. ¿Qué hizo Jesús con Juan? Lo exaltó. Lo exaltó. Diga conmigo, lo exaltó. Segundo libro de Reyes 13:20. Y murió Eliseo, lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eliseo venía previamente de realizar unos actos proféticos. Le había dicho al rey: rey, tira la saeta. El rey tira la saeta, le dice después: coge las saetas y azótalas contra el piso. Él estaba desatando una proclamación profética,
y él azotó solamente 3 veces la saeta contra el piso, por lo cual Eliseo se enojó. Estaba Eliseo diciéndole que hubieras azotado más veces, hubieras persistido, habías acabado los sirios hasta no quedar rastro de ellos. Sin embargo, Eliseo muere. Nótense esto, Eliseo muere, dice la escritura aquí en el segundo libro de Reyes, de la enfermedad de que murió. O sea, de que Eliseo era una persona como nosotros, común, enfermo. El único que, según la palabra en el Antiguo Testamento, no experimentó muerte aparte del profeta Enoc fue el profeta Elías. Y Eliseo finalmente, me imagino que esperaría no morir, pero murió. Pero murió porque había algo que tenía que contarnos hasta el día de hoy. Sus huesos caen, son sepultados, pero la influencia y el poder de Dios permanecieron en él. Aún después de muerto hacía milagros. Mi buena influencia sobre el prójimo va a seguir hablando. Ustedes son instrumentos de Dios que van a seguir hablando después de muertos, porque todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que nosotros hemos obrado, todo lo que nosotros hemos procurado por el prójimo a favor del Señor va a hablar antes, durante y hasta el fin de nuestros días. ¿Cuántos hombres de Dios no vemos por estos medios? ¿Cuántas vidas restauradas hemos visto por hombres de Dios que ya no están, y aún sus enseñanzas siguen obrando, siguen hablando en nosotros? El lugar donde usted está, esta misión, este lugar, habla de un hombre que ya no está con nosotros, está en la presencia de Dios, pero sigue hablando en nuestros corazones, porque así sea. Eso que quede seguirá cumpliendo el propósito por el cual lo envió Dios. ¿Cuánto lo creen? Escucha esta promesa. Dios te dice hoy: yo mismo me comprometo a que tu memoria no se pierda, a que tú seas recordado, a que tú seas siempre conmemorado. Eso es lo que hace Dios por amor a sus hijos. Tu memoria no se va a perder, vas a ser objeto de conmemoración. Dios va a decir: te amé, te levanté, te utilicé. En tu casa te van a recordar, tus vecinos te van a recordar, tus discípulos te van a recordar. No hay un regalo más hermoso que que nuestra memoria no se pierda. Muchos dicen que el temor de la muerte no es tanto a morir, sino a ser olvidado. Pero yo creo que hasta el fin de nuestros días, hasta que llegue el tiempo de nuestra resurrección en Cristo, nuestra memoria tendrá valor. Ahora ocurre algo, amados hermanos. Por eso yo estoy aquí describiendo y desplegando un mensaje que está basado en la realidad de nosotros como hijos de Dios, que no venimos a este mundo a vivir una vida plena, próspera, agradable, que sí es una promesa que Dios ha hecho, pero la otra cara de la promesa es que tendremos aflicciones en el mundo. Jesús prometió, ¿cierto?, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nos la cantó. Tendríamos aflicciones. Nadie puede evadir las aflicciones, nadie se puede escapar de ellas. No existe una fórmula mágica, no existe un lugar donde podamos huir de las pruebas, porque vendrán las luchas, porque incluso dice la palabra que la tentación estará latente, pero también dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque cuando haya superado la prueba recibirá la corona de la vida. Es lo importante de entender que en medio de la aflicción Dios está construyendo cosas poderosas. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, o sea, le dieron una pela. Acuérdese de la peor pela que le dieron cuando usted era niño, pero multiplíquela por 10. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos dijeron, ¿ustedes saben lo que sigue? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué había quedado? Podemos poner la imagen. ¿Qué había quedado de Pablo y Silas? Había quedado una molienda de carne, azotados, molidos, con un huevo aquí en el ojo, imagínense, con la cabeza rajada. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Qué había quedado de ellos? Su dignidad inexistente, su persona, su honra, nada, al hueco más profundo. ¿Y cuál fue la actitud? Maldecir, levantar juicio. Señor, que con el terremoto nos vayamos nosotros, pero ellos también. No. Oraron, elevaron cánticos, cantaron, alabaron. Porque cuando el mundo se nos está derrumbando hay que alabar. Porque cuando venga un terremoto, que quiera acabar con tu vida y tú alabas, viene uno más fuerte que la vuelve y la organiza. Porque para algo fuerte Dios tiene algo más poderoso aún. ¿Y Dios qué utilizó aquí? Pasividad, soplos apacibles, un angelito volando por los cielos. Produjo violencia. Y en ocasiones la alabanza y la oración, hermano, deben producir violencia, no para destruir las vidas, sino para que en medio de tan semejante aflicción y tanto sufrimiento, porque no crea, en medio de una mazmorra, esa mazmorra se llamaba la mazmorra de Memertime, que estaba 6 pisos por debajo, donde no llegaba la luz del sol, donde la humedad era rampante, donde los grilletes, las cadenas y todas las cosas, ese cepo, estaban podridos por causa de la humedad. Imagínense goteando, malos olores, porque no los sacaban para ningún lado, y me imagino que la letrina era ahí mismo. Yo les quiero poner el escenario más horroroso en el que un ser humano pueda estar, porque ese es el estilo romano. Ustedes conocen el estilo romano, que históricamente el castigo de los romanos eran 40 azotes menos 1, o sea 39, lo mismo que le dieron al Señor, con flagro, con látigo o con lo que se les atravesara. Por consiguiente, hermanos, vemos cómo en medio de tan terrible aflicción Dios utilizó eso, la alabanza. Y si no te queda nada en esta vida, si esta ropa incluso está rasgada, si este corazón está roto, alaba, porque Dios va a hacer temblar, va a estremecer lo que sea necesario para cambiar tu realidad. Y resulta de que de esta situación salió una de las promesas que nos marca a nosotros mayormente como cristianos, y se nos olvida de que esta promesa hermosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, vino de un momento de tan semejante aflicción. Es una promesa que hace temblar la tierra hasta que tu familia llegue, hasta que en tu casa se conviertan. Ahí la cosa cambia, cuando el sentido cobra el poder que Dios le dio desde un principio. Así que no es repetir
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, no, es alabar en medio de la aflicción. Cuando tu hijo se va a drogarse, cuando tu esposo se va a beber, cuando en tu casa todo es pelea, vas a alabar para que tu casa sea salva. Y si eso es lo único que te queda, si la alabanza, si elevar a Dios, darle gloria, es lo único que te queda, prepárate porque vienen milagros en tu familia. Prepárate porque vienen cosas poderosas en tu familia. Dios no escatima intervenir en la situación de tu casa. Y eso es lo que debemos decir, porque le pedimos al Señor que cambie, pero no le pedimos al Señor que intervenga. Y una cosa es que Dios observe y otra cosa es que Dios se meta. Por eso es lo importante de la alabanza. La alabanza hace que Dios entre en tu casa, camine desde donde Él se encuentra y se meta y se involucre en tus asuntos. ¿Cuántos quieren un Dios involucrado en sus asuntos? Amén. Este tiempo es así. ¿Y saben lo más hermoso? Esto fue lo que más me impactó. Lo que les acabo de decir es poderoso, pero lo que más me impactó es lo que viene. Lo que produjeron los apóstoles no solamente fue una confrontación y una contrición de espíritu en el carcelero, seguido de eso una conversión, pero después de eso dice que les limpió las heridas. Así que si ha habido enemistades en la casa, Dios va a transformar al que te azotó, en el que te bendijo y en el que te levantó. Él con ese temor, con ese arrepentimiento, decía: no sé dónde meterlos, no sé dónde ponerlos. Cree en eso, que si en tu casa tu hijo te maltrata, tu esposo, tus hermanos, con lo que Dios haga y con lo que Dios está fabricando y está construyendo, ese día de mañana van a ser las personas que te van a levantar, que te van a bendecir, porque ese es el Dios que tenemos, el que transforma de esa manera, el que hace semejantes cosas. ¿En qué cabeza humana cabrá eso? Pero Dios sí transforma las vidas, sí las transformas. Hebreos 11:11, libro poderosísimo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este versículo es cruel. Si usted lo lee en una versión coloquial o en el más original, que es el griego, la palabra muerto, su equivalencia en el griego es la palabra necró. De ahí donde hablamos de necrótico, de todo lo que tiene que ver con cosas muertas. La traducción coloquial dice de uno amortecido, o sea que el viejo, para los que lo veían de lejos, ya olía feo, ya lo perseguían los chulos. Pero el escritor del libro de Hebreos hace énfasis y profundiza en estas cosas, no para dar dramatismo al asunto, sino para exaltar el poder de Dios. No hay ninguna diferencia entre nosotros y Abraham. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo espíritu y tenemos mejores promesas de las que Él tiene, dice la Escritura. Porque murieron ellos sin ver cumplido, pero nosotros somos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Como la arena del mar habla de la tierra, habla del pueblo de Israel, y como las estrellas del cielo habla de lo celestial, de nosotros, la iglesia, hasta el día en el que Dios una ambos pueblos y los haga uno solo, ya que no solamente nos ha dado una promesa, sino que el dador de la promesa vive dentro de nosotros. Ha puesto su nombre, ha puesto su sello, ha puesto su espíritu en nosotros.
Así que atrévete a creer de que la promesa es para ti. Crece y multiplícate, hermano. Crece y multiplícate. Levántate y multiplícate. En ti está esa fuerza, en ti está esa vitalidad, en ti está ese vigor. Miren esto, lo que queda de mí no solamente habla de mis aptitudes espirituales, sino aún de mis posesiones, como le pasó al que prendió el fuego. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. A veces lo único que nos queda para ir a visitar un enfermo, una vida perturbada, son este par de paticas que Dios nos dio. Si a veces te quedan solo tus zapatos, utilízalos porque Dios los va a usar. Dios te va a llevar con lo que tienes, así sea una camisa, una camisetica. ¿Esta me la prestaron? Para ir a cumplir su propósito. ¿Qué es un paño? Un pañuelo. Tenemos la imagen. Cuando Pablo estaba construyendo tiendas, se ponía alrededor. Mire que en el cuello tenía un pañuelito. El calor, había que taparse el cuello. Hacía mucho calor, sudaba. Y la gente tocaba ese pañuelo y se sanaba. A veces te quedan retazos. A veces te quedan pocas cosas, pero lo poquito que te quede es instrumento de Dios. A veces en la casa solo tenemos un poquito de aceite. No importa, Dios puede llenar muchas tinajas con ese aceite. A veces unos poquitos panes de cebada es lo único que te queda. 2 sardinitas, con eso puede Dios alimentar muchas personas. Que en tu casa queda una librita de arroz y frijoles, eso puede servir para alimentar a muchos. Es lo poco. El poder de lo poco que me queda hace que Dios lo convierta en mucho. Y es que Dios es así obsesivo con lo poco. Dios se obsesiona con lo poco que somos nosotros para volvernos lo mucho que Él puede llegar a hacernos. Él está obsesionado con lo poco que tú tienes, porque diseña, planifica, es un arquitecto. Dios es arquitecto de gracia, arquitecto de favor, y comienza a crear, a construir en la inmensidad de su mente planes poderosos y gloriosos con lo poco que tienes. Yo recuerdo esa palabra que dijo el pastor David Cañas en una convención hace como 3 años: el poder de lo poco, el poder de lo poquito. No importa lo que tengas, si tú tienes poco en una ofrenda, eso en las manos del multiplicador es mucho. ¿Cuántos creen que ustedes no depositan una ofrenda en un cofre, sino que ponen en manos del Creador todo lo que ustedes dan? Si Dios demanda de ti, lo poco que tienes se lo das, porque va a bendecir a muchos. Si viene de ti que eres lleno del Espíritu, si viene de ti que eres instrumento de Dios, si eso viene de un corazón dadivoso, de un corazón que está dispuesto a servir a Dios, tiene la garantía de que va a bendecir a muchos otros. Vamos al libro de Génesis, capítulo 50,
verso 20. Esto se pone bueno con esto que les estoy diciendo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tuvo que sufrir la calumnia de la esposa de Potifar. Tuvo que sufrir la negligencia del copero, los años de hambruna y muchas otras cosas que le pudieron haber ocurrido en la cárcel. Pero estas experiencias en la vida de José le enseñaron que Dios encamina todo lo malo que nos sucede para convertirlo en algo bueno, en algo glorioso. Todo lo que el diablo quiso destruir en tu vida, Dios lo va a transformar para bien. ¿Qué necesita Dios para edificar una ciudad grande, un edificio grande? ¿Quiere que le diga qué necesita? Necesita escombros. De ahí Dios saca el material, de ahí Dios levanta. ¿Qué necesitó Dios para redimirnos a nosotros? Un pueblo, un cuerpo traspasado, azotado, un cuerpo hecho una sola llaga para redimirnos. Dios necesita escombros para levantarnos. De esos escombros crea bases sólidas, crea cimientos fuertes, hasta que levanta un edificio grande y hace una casa estable y duradera de nosotros. Por eso, si el diablo los amarrió, lo destruyó, si en su casa lo traicionaron, si lo vendieron, no se preocupe. El mal que procuraron en contra de usted, Dios lo encaminó a bien. Te traicionaron, Dios lo va a encaminar para bien. Te ofendieron, te robaron, Dios te va a devolver el doble. El diablo no devuelve nada, Dios lo devuelve, Dios lo restituye. A veces no nos queda nada. A veces estamos como José, con una túnica dentro de una cárcel, pero ahí está lo glorioso de Dios. ¿Quieren que le diga qué hizo el Señor con nosotros en esa condición? Nos resucitó con Él juntamente y nos sentó en un lugar celestial, dice la palabra. Si lo cree, déselo fuerte al Señor. No dice estaremos en lugares celestiales sentados. Estamos en lugares celestiales. El cuerpo ocupando una silla, pero el interior ocupando un espacio en el cielo con el Señor. ¿Y tenemos acaso la fe suficiente para vivir el proceso en el que Dios va a hacer las cosas? Es que ese es el problema. Vemos las promesas, pero no vemos el proceso. Ayer leí una frase muy bonita que compartí con mi esposa, que decía: la oruga no necesita un milagro para volar, sino que necesita un proceso. El gusano creo que sabe que es gusano, pero siempre está mirando para el árbol. La oruga siempre está mirando para arriba, porque una vez se cuelgue, una vez suba a lo más alto del árbol, se va a transformar. Por eso no andemos arrastrando, mirando la cabeza, siempre puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y claro que en el proceso nos vamos a arrastrar, obviamente. Y claro que el enemigo nos va a querer moler. A mí me gusta la actitud que tuvo Job ante el azote que recibió. Dice: Él me derribó en el lodo y soy semejante a polvo y ceniza. Job capítulo 30 versículo 19. Lo que yo les decía al comienzo, ¿qué queda de uno a veces? Cenizas, polvo tirado al aire. Pero yo creo en un Dios que hizo al hombre del polvo de la tierra, y que así el hombre sea polvo en vida, Dios lo vuelve y lo moldea y lo reconstruye.
Porque así nos sentimos a veces, hermanos. Polvo, ceniza, brasa consumida. Pero Dios hace algo poderoso. Moldea, moldea. Acuérdense que Él es arquitecto, constructor, es creador. Definitivamente tenemos un Dios que obra poderosamente en nuestras necesidades, que obra poderosamente en nuestras vidas. ¿Cuántas historias en la Biblia podemos tener? Enumerar de personajes que quedaron hechos nada, en quienes no había esperanza, en quienes no había ninguna apuesta positiva por ellos, y Dios los restauró. Yo sé que de pronto algunos están aquí en esta mañana, en este día, a la expectativa de que Dios restaure lo que se ha perdido, a la expectativa de que Dios resucite ese negocio, ese hogar, esos hogares que están siendo tan vilmente y tan agresivamente atacados por el enemigo. Pero hoy hay buenas noticias. Permite que los hogares se desintegren a veces, permite que los negocios se quiebren para volver a levantar de cenizas, de la ruina, de lo que no es, y para que tu vida sea finalmente levantada. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.